¿realmente somos libres? ¿El Perú actual, el Perú de hoy, es en verdad el Perú que tanto idealizamos? Cuando hablamos del Perú, hablamos siempre de un país megadiverso, pluricultural, con igualdad de derechos y una creatividad e innovación formidable en sus pobladores. Y al mismo tiempo, hablamos de un país multiétnico, con un legado histórico enorme y una multiplicidad de costumbres y tradiciones que hacen del Perú una nación única e inigualable. Por lo que creemos firmemente que el Perú está destinado a convertirse en uno de los países primermundistas más importantes que haya visto la historia hasta la actualidad. Sin embargo, el Perú es un país que, en realidad, no aprovecha al máximo todo lo que tiene. Sí, es cierto. El Perú es un país rico en recursos naturales. Presenta minerales como oro, plata, cobre, zinc, plomo, estaño, etc., minerales que son explotados por empresas extranjeras y aprovechadas por el sector secundario de otros países, menos por el nuestro. Presenta una abundante flora y fauna que lo ubica entre los 17 países más megadiversos en el mundo, donde, según reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, el Perú cuenta con 19.000 especies en flora, y en fauna, ocupa el primer lugar en el mundo en variedad de peces, con cerca de 2.000 especies, el segundo en aves, con 1.831 especies, el tercero en anfibios, con 415 especies, el tercero en mamíferos, con 507 especies, y el quinto en reptiles, con 400 especies. Sin embargo, detrás de estas favorables y propicias estadísticas, el Perú cuenta con 157 especies en peligro de extinción, 56 especies en peligro crítico de extinción, 14 especies posiblemente ya extintas, 2 especies extintas en fauna, Lagostomys crases y chinchilla de cola corta, y 3 especies extintas en flora, Brugmansia insignis, Brugmansia arbórea y Brugmansia sanguínea. Cifras estimadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés. Dichas cifras son realmente preocupantes. ¿Y a qué crees tú que se deben que esas especies se encuentren en peligro de extinción o ya se hayan extinto? La respuesta es sencilla, se deben principalmente 1. A la intervención tardía del Estado y a su mal manejo en la preservación de los recursos. 2. A la caza furtiva e ilegal de especies en diferentes zonas del país. 3. A la tala indiscriminada y deforestación constante en la selva peruana. 4. A la sobreexplotación de la flora y fauna. 5. A los relaves mineros. 6. Al arrojo de plásticos y desagües al mar peruano. 7. A la quema de combustibles fósiles. 8. A la normalización ciudadana. En fin, debido a diferentes factores que se centran principalmente en la contaminación ambiental provocada por cada peruano y peruana durante la realización de sus actividades cotidianas, ya sea al consumir una gaseosa con sorbete o al conducir un automóvil, actividades que a simple vista parecen inofensivas, pero que en realidad generan consecuencias irreversibles en nuestro medio ambiente, pues el tiempo en que demora un sorbete en degradarse es alrededor de 100 años, es decir, un sorbete que solamente lo hemos utilizado en un lapso de 15 a 20 minutos y luego lo hemos desechado, va a estar en el ambiente durante 100 años, contaminando al mismo y a los seres vivos que habitan en él. Por otra parte, la cantidad de gases nocivos que libera un automóvil a la atmósfera es inmensa. Solo con imaginar el número de automóviles que circulan diariamente en el parque automotor, podemos obtener una idea de cuán acelerado está el cambio climático y el calentamiento global actual. Lo que trato de decir con todo esto es que, si bien es cierto, el Perú posee un sinnúmero de recursos naturales, pero en lugar de aprovecharlos, los despilfarra, los agota, hasta un punto en que los acaba, los extingue. ¿Acaso es este el Perú en el que queremos vivir? ¿Acaso es este el Perú que queremos dejar a las futuras generaciones? 2. Sí, es cierto. El Perú es un país pluricultural, con una variedad de culturas admirable y con una diversidad de lenguas exorbitante que lo convierte en una de las naciones con mayor coexistencia cultural. Sin embargo, dicha coexistencia no es la mejor, pues el Perú no es un país totalmente inclusivo, ya que las culturas de las cuales hablamos se encuentran esparcidas a lo largo de nuestro territorio, en las zonas más recónditas de nuestro país, alejadas de la civilización. ¿Cómo podemos hablar de un país pluricultural si dichas culturas no coexisten entre sí? A la fecha, el Perú presenta alrededor de unas 50 culturas, de las cuales la más reconocida es la quechua hablante. Pero, ¿cómo comunicarnos entre culturas si no hablamos la misma lengua? Actualmente, en las escuelas y colegios solo aprendemos 2 lenguas, el español y el inglés.
Pero, ¿qué hay del quechua, del aymara, del jacarú, del cauqui, de la chaninca, de la guaruna? ¿Acaso son lenguas que nos enseñan en nuestra preparación académica? Claro que no, y es de allí donde nace la exclusión entre culturas, porque básicamente la educación en nuestro país es paupérrima, sus cimientos no se encuentran bien establecidos. ¿Y qué se espera de una infraestructura que no tiene buena base? Exacto, se espera que se derrumbe. En estos 2 años de pandemia se habló tanto de inclusión, de interculturalidad, pero es lamentable saber que no nos podemos comunicar entre peruanos y peruanas y que no existe esa unión, ese vínculo, del que tanto hablamos y nos jactamos tener. ¿Qué es lo que esperamos para sentar las bases de una buena educación? ¿Acaso no es momento que dejemos de alardear de la supuesta unión entre peruanos y peruanas y empecemos a formarla verdaderamente? 3. Sí. Es cierto, el Perú es un país con igualdad de derechos, donde las leyes constitucionales amparan dicho cumplimiento, con rectitud, justicia e imparcialidad. Sin embargo, es bien sabido que no todos presentan los mismos derechos, bueno, no de la forma igualitaria que se pretende dar a conocer, ya que existe una parte de la población peruana que sí accede a sus derechos, pero también existe otra parte que no lo hace. Por ejemplo, vayamos de nuevo con el derecho a la educación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, solo el 22,5% de la población peruana accedió y logró terminar primaria, secundaria y superior universitaria. Es lamentable toparse con la realidad y darse cuenta que el 77,5% no alcanzó terminar niveles educativos básicos primordiales como son la primaria, secundaria y superior universitaria. Y esto se debe a diferentes factores, entre ellos, la deserción escolar, la falta de apoyo académico por parte del Estado, la precaria información brindada en las instituciones sobre la importancia que radica la educación en la vida de cualquier persona, y, como ya dijimos, la inaccesibilidad existente al derecho educativo, ya que es evidente que este supuesto derecho a la educación no es accesible para todos, pues, por ejemplo, existen pueblos muy apartados a la civilización, ubicados en sitios muy recónditos del Perú, donde es muy difícil llegar a ellos y en algunos casos inaccesible, por lo que es muy probable que dichas poblaciones no dispongan de una educación básica regular adecuada. Y es deplorable ver cómo el Estado peruano, frente a este tipo de situaciones, prefiere hacer caso omiso y no tomar en cuenta a dichos pueblos, centrándose supuestamente en aquellos que sí pueden acceder a este tipo de derecho educativo y sosteniendo que de las otras poblaciones ya no se puede hacer nada más. Entonces, ¿seguiremos hablando de una educación igualitaria y accesible? ¿Dónde los derechos son iguales para todos? Claro que no. Otro ejemplo evidente de que los derechos no son iguales para todos ni son amparados por las leyes, son los casos en el Amazonas y en el Braem. En el Amazonas, donde individuos, grupos o empresas deforestan nuestros bosques de forma ilegal, talando indiscriminadamente todo a su paso, sin que el Estado peruano haga algo o actúe. Mientras que, en el Braem, pasa todo lo contrario. Allí no se deforesta, sino que se cultiva y cosecha. ¿Pero qué es lo que se cultiva? Se cultiva hoja de coca, amapola, cannabis sativa, entre otras plantas utilizadas para la producción de drogas como la cocaína, la heroína, el opio y la marihuana. ¿Y qué es lo que hace nuestro Estado peruano? Nuestra Policía Nacional del Perú y nuestras Fuerzas Armadas salen a desfilar por fiestas patrias, a marchar por una fecha tan memorable, que es la independencia del Perú, mientras que dichos grupos, en el Amazonas y en el Braem, hacen de las suyas, deteriorando nuestro país en todo aspecto. Y eso que no mencionamos a los asaltantes, delincuentes, violadores, asesinos, corruptos, terroristas, personas que han cometido altos crímenes contra la patria y los derechos constitucionales, y que en la actualidad se encuentran libres en las calles, cometiendo más actos inhumanos, sin que nuestra afamada Policía Nacional del Perú y nuestras Fuerzas Armadas hagan algo al respecto. ¿Cuánto tiempo creen que demanda prepararse para un desfile, donde todos deben marchar a la par, coordinados, sincronizados y sin errores? ¿No creen acaso que ese tiempo pudo haberse aprovechado mejor y utilizado para crear estrategias, reunir evidencias y ejecutar operaciones para la captura de dichos criminales? ¿Cómo podemos celebrar una fecha en la que sostenemos firmemente que somos libres e independientes si no podemos salir a las calles por miedo a que nos asalten o asesinen? ¿Qué es lo que celebramos en realidad este 28 y 29 de julio?